Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten más personas y ya daremos inicio a nuestro segundo webinar del año. Hablaremos de compresores y de secadores. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha bien mi micrófono? ¿Sí me escuchan? Sí, Leti. Perfecto. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos dando unos pequeños minutitos más para que se conecten más personitas y ya daremos inicio a nuestro webinar.
Hola, ingeniero Daniel. Muchas gracias por acompañarnos desde la ciudad de Puebla. Vamos a dar unos minutitos más y ya iniciamos con el webinar. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su espera. Ya daremos inicio a nuestro segundo webinar de este año, donde hablaremos un poquito más sobre el costo de ciclo de vida de los compresores y de las secadoras, tanto regenerativas como refrigerativas. El tema lo va a impartir mi compañero, el ingeniero Fernando Gómez, que es especialista en aplicaciones en la empresa Soluciones de Aire y en el área de Tijuana. Mi nombre es Leticia Padilla, estoy encargada en el área de marketing y pues para cualquier duda o aclaración durante el webinar pueden abrir su micrófono y preguntarle directamente al ingeniero Fernando, o bien pueden también escribir en el chat y yo estaré haciendo la pregunta para que también si tienen ahí algún comentario adicional las personas, pues puedan estar ahí haciendo interacción, ¿ok? Si me pueden apoyar también, por favor, en poner su nombre en el username para poderlos identificar más fácilmente y así poder tener el control de la asistencia con el que se registraron y ya más o menos ubicarlos. Sí, pues yo ya no tengo nada más que decir, le cedo la palabra a mi compañero Fernando y pues ya daremos inicio con el seminario. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Un gusto tenerlos aquí. Gracias por su tiempo. Espero se encuentren bien. Por allí, el señor Júbalo, Víctor Martínez, Edwin, Jorge Daniel, Gerardo. Bienvenidos, Ever. Todos bienvenidos. Hoy, el tema de hoy es oportunidades de ahorro y costos de ciclo de vida y retorno de inversión y diferencia en secadores refrigerativos y regenerativos. También vamos a tocar un poco el tema de los SPM, que son los decibelios o los pulsos que se tienen ahí en los coples del motor y el elemento, ¿no? Que se van desgastando los valeros o rodamientos. Entonces, ¿todos me escuchan bien? Ok, va. Muy bien. Comencemos entonces. Bueno, acá es importante, como estamos hablando de ahorros, costos operativos, el concepto de energía en este tipo de máquinas industriales, en donde partimos de un motor de inducción o de imanes permanentes, como en este caso, pues tenemos un 100% de energía eléctrica en los terminales del motor. Luego, por un acople por bandas o engranajes, se convierte esa energía eléctrica en energía mecánica, básicamente por el giro que se tiene. Y luego esa energía mecánica en el elemento de compresión se convierte en energía neumática, finalmente almacenada en un tanque. Para luego nosotros esa energía neumática
utilizarla en herramientas, básicamente porque se libera una presión y se hace un trabajo, una fuerza, por lo menos para clavar un clavo con una pistola, para atornillar o para el moldeo, mover un motor, etc. ¿Por qué es tan importante el aire comprimido en la industria? Bueno, primero por seguridad y segundo porque hay muchos tipos de máquinas por su diseño que son neumáticas. Entonces no se puede utilizar completamente energía eléctrica en las máquinas de ciertos procesos. Entonces es importante resaltar que la energía pues no se crea ni se destruye, entonces se tiene que ir para algún lado, ¿no? Si nosotros proporcionamos acá energía eléctrica y finalmente tenemos un 10% en energía neumática, pues hay un 90% de energía que se está yendo para algún lado que tenemos que cuidar porque eso nos está costando. Entonces, normalmente vemos que los motores pues vienen en caballaje, ¿no? 5 caballos, 100 caballos. La potencia por el tiempo de trabajo de esos equipos viene siendo la energía o los kilowatt hora que nosotros consumimos. Y ya tenemos una tarifa y pues lo podemos representar como un costo operativo, ¿no? Esto es una representación rápida de lo que acabamos de ver. Está el compresor, donde tenemos la energía eléctrica del motor. Sale ya el aire comprimido, en este caso un tanque. Luego una unidad de tratamiento, que lo vamos a ver ahorita, que es un secador. Y finalmente se utiliza como energía neumática, ¿no? En la herramienta. Pero en un principio, pues tuvimos acá cierta cantidad de kilowatts hora de energía eléctrica y finalmente tenemos acá la energía neumática en la herramienta. Ok, vamos a comenzar con el tema de tratamiento de aire, que cuáles son las diferencias entre secadores refrigerativos y regenerativos. Ok, una vez que se produce el aire comprimido, hay que tratarlo. ¿Por qué hay que tratarlo? Porque ese aire, al comprimirlo, genera cierta humedad, la humedad que está en el ambiente. Entonces, esa humedad nos puede afectar en nuestros procesos. Por lo menos si tenemos una máquina de CNC y le metemos agua, pues por allí las herramientas se pueden corroer o no van a trabajar a su potencia. También como procesos de pintura, si se tiene mucha agua en la línea, pues empieza a afectar la calidad. Entonces, por eso es importante remover el agua del aire comprimido. Incluso en industrias como electrónica o que tienen contacto con la comida, hay que remover la humedad para que ese producto tenga la mejor calidad posible. Entonces, una vez que se tiene el aire comprimido, se hace pasar por un secador, así como también se hace pasar por filtros para remover el aceite, para remover la humedad. Entonces, ustedes se van a encontrar con dos tipos de secadores en la industria. Los secadores refrigerativos, que es básicamente el principio del refri que tienen en su casa, que tienen un pequeño compresor, pero de refrigerante, y un intercambiador de calor, como el radiador de su auto, en donde hacen circular aire de temperatura ambiente por el radiador que está caliente y por allí están extrayendo el calor del aire comprimido. Básicamente lo que hacen es enfriarlo y al enfriarlo pues condensan la humedad que está en el aire y lo van retirando. Este es el principio básico de un secador refrigerativo. Tienen el ventilador, el compresor, la válvula de expansión y lo que viene siendo un intercambiador. Entra el aire caliente y sale frío. Entonces, pues hay gamas de equipos como económicos, industriales y plus en la industria, en donde van desde un control electromecánico con un manómetro como en acá, un control digital a un secador ya de velocidad variable con un panel inteligente táctil. El otro tipo de secadores que se encuentran en la industria son secadores de adsorción, y aquí quiero resaltar la diferencia de adsorción a absorción, porque cuando se adsorbe el material, lo que hace es que retiene por lo menos las partículas de agua en su superficie, y cuando lo absorbe, que no es el caso, lo que hace es que el material lo va dentro del elemento que está secando. Entonces, el principio de estos secadores es adsorción, en donde el agua queda atrapada en la superficie del material. Entonces, encontrarán secadores como este tipo de torres, en donde tienes materiales como el tamiz molecular o alúmina activa dentro de estas torres,
para absorber el agua. Entonces, ¿cómo funcionan estos equipos? Básicamente, se inyecta el aire comprimido en una torre, el material absorbe el agua y deja pasar ya el aire comprimido seco a la planta, y la otra torre se está secando, es decir, mientras una torre absorbe, ya cuando la otra torre tuvo la máxima capacidad o absorbió el máximo de agua, pues comienza a tirarlo, ¿no? Ya a realizar la purga y sacar el agua de la máquina. Entonces, son secadores de este tipo, también lo pueden encontrar, que tienen este material y se hace pasar el aire a través de como unos cilindros con este material para sacarlo. Pero siempre tienen un principio de 2 torres o 2 cilindros. Mientras uno absorbe, el otro se regenera para tener una continuidad de secado de aire. Para cerrar la parte de los secadores regenerativos, pues se tienen secadores también de sílica gel de alta eficiencia. La diferencia de los secadores regenerativos es que para regenerar esta segunda torre que ya se saturó de agua, digamos, tenemos 2 opciones. O utilizamos el mismo aire comprimido como purga y lo tiramos a la atmósfera, o utilizamos un soplador con una resistencia para calentar ese aire y poder retirar la humedad del material absorbente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos secadores? Que unos son más económicos al principio, pero tiran aire comprimido y su costo operativo es mayor porque tú estás tirando el aire comprimido que fabricas, mientras un secador de este tipo no tira el aire comprimido, entonces tú no tienes una pérdida de lo que estás produciendo, pero su costo es un poco mayor al principio, pero son máquinas más eficientes. Entonces, como yo vengo a hablarles de costos de ciclo de vida, costos de inversión y costos operativos, ustedes se van a encontrar que en la mayor parte de los equipos, un equipo que, y lo vamos a ver más adelante, que es más económico al inicio, tiene un costo operativo mayor al pasar los años. Y a la larga es un equipo más costoso. Entonces, lo pueden ver acá. El costo de inversión de un secador regenerativo sin purga de este tipo es más alto, pero el consumo, el consumo de las pérdidas por purga son nulas. Y a fin de cuentas, en 10 años, habremos invertido la mitad de dinero en un secador más eficiente que en un secador con purga. Es pertinente comentarles porque tratamos con estos seminarios de actualizar a los que nos acompañan sobre las últimas tecnologías, que por lo menos Atlas Copco y las otras marcas también tendrán sus innovaciones. Hay un nuevo tipo de tamiz molecular de secante que se llama Cerades. Entonces, en vez de tener esos PETs o esas bolitas en los cilindros, vamos a tener estos nuevos como discos de nanotecnología por donde pasa por aquí el aire comprimido en una sola dirección, lo que evita una menor caída de presión en el secador y por tanto los consumos energéticos son menores. Es decir, yo para tratar el aire comprimido tengo una menor caída de presión, entonces yo no voy a necesitar tanta energía. Entonces, son las nuevas tecnologías de disecante. Esto salió el año pasado y no es en todos los secadores que se aplica, sino en ciertos modelos, pero esto es lo último en nanotecnología para tratamiento de aire comprimido en secadores de absorción. Algo que se me pasó comentarles es que en los secadores refrigerativos ustedes van a tener un punto de rocío de 3 grados. Ustedes en estos secadores van a leer es temperatura de 3 grados máximos. Mientras en los secadores regenerativos pueden leer -20, -40 o -70. Básicamente es la capacidad de secado. Si tienen alguna pregunta sobre punto de rocío, pues lo podemos tocar un poco más adelante. Ya lo hemos tocado en otros seminarios, pero estamos abiertos allí a cualquier pregunta. Entonces, en este ramo hay que tener en cuenta que las pérdidas de energía por fuga son considerables. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un compresor que trabaja a 100 PSI, pero tienen muchas fugas, ustedes van a tener en cierto punto que aumentarle la presión hasta 110 PSI
para poder suplir esas fugas que tienen en la planta, que es una pérdida de presión. Entonces, 10 PSI o 14.5 PSI que ustedes vayan y le aumenten en el equipo representa a un bar. Y eso es un 7% aumento del consumo del motor. Es decir, si ustedes tienen un compresor de 100 caballos y aumentan 10 PSI de la presión del equipo, van a aumentar 7 caballos el consumo energético. Entonces tienen que tener bastante cuidado de allí y estarle aumentando la presión al equipo. Esa no es la solución. Hay un problema que se tiene que revisar. Entonces, lo interesante en estos casos es que una fuga pequeña de 3 milímetros, de 1 milímetro, puede representar al año el costo de una moto, de un carro, de una van, incluso hasta de un velero, dependiendo de cuánto es la generación de aire comprimido que tienen y cuánto es la fuga total que tienen en la distribución en la planta, de la tubería. Entonces, normalmente nosotros hacemos estudios de fugas, etiquetamos en donde se encuentran las fugas para que las reparen, pero estas fugas pueden representar hasta 40,000, 50,000 dólares de costos operativos anuales que se pueden reparar en una semana y ustedes pues pueden ahorrarle a su fábrica, a su empresa, ese dinero. Es muy importante que tengan en cuenta la distribución de la tubería en el cuarto de compresores y en la planta, porque cada codo, cada válvula, cada quiebre que ustedes vean adicional, entre ustedes más vean, digamos, laberinto en la tubería, eso representa una caída de presión mayor y por tanto ustedes van a tener un consumo energético mayor. ¿Por qué? Porque en el cuarto de compresores ustedes van a tener que generar una mayor presión para que finalmente allá dentro de la fábrica, en el punto de uso, tengan una presión adecuada. Es decir, nos pasa que en el cuarto de compresores hay 100 PSI, pero vamos al punto de uso y apenas llegan a 80. ¿Por qué? Porque pues, tienen allí un laberinto de tuberías en donde pues, se pierde mucha presión. Entonces, cada vez que se pasa por un filtro, un secador, o la distribución de la tubería, hay una caída de presión que tienen que tener en cuenta. Entonces, traten de que cuando se haga una instalación, que tengan los mayores trayectos, menores codos, menores válvulas posibles, para que ustedes puedan mantener la presión. Lo otro que se recomienda en las mejores prácticas para que no tengan caídas de presión, pues son lazos o loops para mantener la presión en el área de trabajo. Los cuellos de ganso, como les comentaba, para evitar que se devuelvan condensados a las herramientas. Y pues más que todo fueron redes en forma de anillo. También conforme van pasando los años, se va implementando más el aluminio, que es lo mejor para canalizar el aire comprimido, porque no se corroe, por lo tanto no tienes una fuga y la rugosidad en la tubería es mínima, por lo tanto la caída de presión es muy baja. Es pertinente comentarles que en donde tengan caídas de presión, en lugares lejanos de la fábrica, les recomiendo poner un tanque de aire comprimido, porque por mucho que ustedes quieran aumentar la presión en el cuarto de compresores o comprar un compresor nuevo, por un diámetro de tubería solo va a pasar un máximo de flujo y si ustedes tienen cierto consumo en un punto, pues va a estarse cayendo la presión. Entonces les recomiendo que pongan en los lugares en donde tengan caídas de presión o los lugares más lejanos un tanque pulmón para poder responder a ese flujo. Algo muy importante en los motores, en la industria, y estoy hablando de compresores, bombas de vacío, es que lo que representa el monto que se va a gastar en la vida útil de ese equipo, supongamos 10 años, el 9% es solamente el monto en adquisición. El 20% de lo que gasten, por lo menos 100,000 dólares, 22,000 dólares, se les va a ir en mantenimiento, pero el 70% de los 100,000 dólares, o el 69, puede ser 60,000 dólares, es en energía eléctrica. Entonces, es de suma importancia que cuando ustedes adquieren equipos que tienen motores como chillers, compresores, bombas de vacío, hagan un comparativo y vean el consumo energético de ese motor. Y pues a ustedes normalmente en las fábricas les piden tres propuestas, ¿no? Tanto económicas como técnicas. Pero la mejor práctica es que ustedes revisen
los datos de 3 propuestas técnicas y pues traten de irse a la que les va a consumir menor energía al pasar del tiempo. Porque pues en un inicio puede ser más económico, pero si lo pones a operar ya en un año pues se dispara con respecto al otro. Entonces hay algo muy interesante aquí y es que hasta la mitad de los costos operativos de una fábrica puede representarse en energía eléctrica. Es decir, la mitad de lo que se invierte una fábrica de producir es en energía eléctrica. Y de esa mitad de energía eléctrica, el 40% o casi la mitad de la energía eléctrica está en los compresores. ¿Por qué? Porque una pequeña parte se va en luminaria, en toma corrientes, pero la mayor parte están en esos motores, en los motores de inducción. Entonces, si estamos hablando de que podemos nosotros reducir los costos operativos a la mitad, en un 25% de esta rebanada del pastel, pues estamos hablando que le podemos quitar a una fábrica el consumo energético de un 20, 30%. Y eso a fin de cuentas, pues tiene un gran peso si esto se cumple. Entonces, la recomendación es que vayan a los datos técnicos de los equipos y revisen la potencia que consumen en carga, en el caso de los compresores, y en descarga. La otra cuestión muy importante es que normalmente ustedes van a ver estos equipos con un ducto porque ellos se tienen que refrigerar para que no se calienten y puedan mantenerse trabajando. Entonces, ese calor que normalmente se retira del compresor en forma de aire caliente o en agua caliente, que son compresores refrigerados por agua, se puede aprovechar. Se puede aprovechar para el precalentamiento de agua de una ducha, de espacios, de suelo, tener agua de grifo caliente en invierno, calefacción de edificios o calentamiento de una caldera y bajan el consumo de gas LP para calentarla. Entonces hay unidades de recuperación de energía que se conectan a los compresores, bombas de vacío, en donde tú extraes normalmente digamos, lo refrigeras, sacas la temperatura de este equipo para que opere bien, pero en vez de estar tirando toda esa energía a la atmósfera y desperdiciándola, porque esa energía tú la pagas como energía eléctrica, lo que hace es que la vuelves a meter un proceso, la vuelves a introducir a un proceso de la planta. Muy importante que los compresores que ustedes adquieran tengan cierta tecnología de control, porque normalmente, por lo menos los fines de semana, quedan los compresores prendidos. Y quedan prendidos y lo que hacen es entrar en carga y llenar el tanque y suplir la fuga de la tubería. Entonces, si ustedes tienen un control inteligente, lo que pueden hacer es decirle, ¿sabes qué? Apágate el fin de semana, no quiero que te enciendas, porque se sabe que el fin de semana el compresor va a estar trabajando, no hay nadie, pero va a estar trabajando supliendo las fugas que quedan en esa manguera de sopleteo, en alguien que no cerró la válvula. Entonces el compresor queda trabajando y gastando energía por un muy bajo consumo, cuando ustedes pueden configurarlo para esos intervalos y ahorrar energía. También estos controles permiten de que por lo menos el turno de la tarde normalmente pues se produce más o tiene un mayor consumo que el turno de la noche. Entonces tú puedes poner una presión menor en el turno de la noche porque sabes que como no tienes casi consumo, pues se va a mantener esa presión en la línea. Y en la tarde tienes un mayor consumo, entonces puedes colocarle una presión mayor. Entonces, al tú bajar la presión de generación del compresor, vas a ahorrar energía. En los compresores, esto es un poco más de actualización de nueva tecnología y es que en los compresores lubricados, las nuevas máquinas, y se los comento para que ustedes los tengan en cuenta como eficiencia de equipos, en las nuevas máquinas vienen como en dos módulos, digamos. El módulo caliente maneja una alta temperatura en donde está el elemento de compresión, el separador, el radiador, y otro módulo en donde se maneja una baja temperatura, en donde está el panel de control, está el elemento de succión, que lo que queremos es succionar aire frío por eficiencia, y está el motor que necesitamos que esté caliente. Entonces, al tú dividir los componentes de las máquinas en dos áreas, pues vas a tener una mayor eficiencia porque vas a manejar la temperatura adecuada
para cada elemento. Estos son los elementos calientes y los elementos fríos. En los compresores que no son lubricados con aceite, que son libres de aceite, los secadores que vimos anteriormente, los secadores regenerativos, vienen integrados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que este secador venga integrado? Primero, el espacio industrial. Segundo, que tú no necesitas una alimentación eléctrica independiente, ni necesitas instalar una tubería independiente para el secador. ¿Y qué es lo importante de estos secadores que vienen integrados? Que es a donde va este tipo de tecnología de secadores. Que para uno regenerar, si recuerdan, antes necesitamos un soplador o aire comprimido para regenerar la lúmina que tenía este secador por dentro. Bueno, ahora lo que se hace es que en vez de estar tirando el aire caliente por un ducto, se inyecta por una tubería el mismo aire caliente que se genera en este equipo y se utiliza para regenerar la máquina. Entonces, ustedes pasan de tener un consumo eléctrico de este equipo que está por fuera a bajar un 95% ese consumo a cuando el equipo está dentro de la máquina y utiliza el mismo calor de compresión para regenerarse. Entonces los costos operativos en tratamiento de aire disminuyen considerablemente. Esta gráfica explica el consumo energético de un compresor normal de velocidad fija. La fábrica tiene cierta demanda de aire, pero yo estoy consumiendo siempre una potencia, es decir, en la mañana mis operadores apenas están comenzando a trabajar, yo tengo el compresor de 100 caballos prendido 100%. Y en la tarde ya mis operadores están trabajando full, igual está el compresor prendido a 100% porque siempre está a su capacidad nominal. Si entra en descarga, cierto momento, ok, sí, pero pues el motor cuando está entregando aire, pues está consumiendo la velocidad, la potencia nominal. A diferencia que cuando se tiene un compresor o un equipo de velocidad variable, en donde se consume la potencia justa de lo que te está pidiendo la fábrica en aire comprimido. Si la fábrica te pide menos aire comprimido o menos flujo, él va a bajar sus revoluciones y va a conseguir un ahorro energético. Entonces, cuando es un compresor en modulación, que eso ya es muy viejo, ya no se utiliza, la potencia es alta para lo que se está requiriendo en la fábrica, para el volumen que se está requiriendo en la fábrica. Lo que pasa es que se utilizaba para mantener la presión relativamente constante. Mantenías el equipo a una carga siempre, pero pues el consumo energético era muchísimo y si tú bajabas tu carga, pues mantenías la presión en la línea, pero pues tenías un consumo alto. En carga-descarga, pues la estabilidad de presión no es tanta porque tiene que arrancar nuevamente el equipo y pues el consumo energético fluctúa dependiendo de la demanda. A diferencia de un compresor de velocidad variable en donde la presión se mantiene y el consumo energético va parejo al consumo de aire comprimido de la fábrica. Esto que ven aquí es un motor de imanes permanentes, es la nueva generación de motores. ¿Y cuál es la primera diferencia de que sea imanes permanentes? Bueno, al no ser embobinado, el par de arranque del motor es mucho menor, digamos, no se necesita menos fuerza para hacer girar el elemento con la energía eléctrica. Entonces, el deslizamiento que tiene esto es pues muy alto, la fricción es muy baja, entonces es muchísimo más eficiente un motor de imanes permanentes que un motor de inducción por embobinado normal. Entonces lo que ven acá ustedes es un elemento de tornillo de compresión con un motor de imanes permanentes. Otro plus que tienen estos nuevos equipos es que la carcasa del motor está refrigerada por el mismo aceite que cae el elemento de compresión. Entonces, nosotros estamos enfriando con aceite, con un fluido, el motor y es mucho más eficiente porque trabaja a una menor temperatura. Entonces, como ven acá, estos motores de imanes permanentes son motores de velocidad variable que varían su velocidad gracias a un elemento convertidor de frecuencia interno en el equipo.
Y yo puedo con este motor, pues, trabajarlo a 500, 1000 revoluciones, en vez de estarlo trabajando siempre a 3600 revoluciones. Y conseguir un ahorro energético en promedio de 50%. Antes de que yo les pinte esto como que es lo mejor económicamente del motor de velocidad variable, he de comentarles que un motor de velocidad variable no se sugiere en baja carga, es decir, con un consumo mínimo, o que esté a altas revoluciones, a un consumo máximo, porque es contraproducente. Es decir, voy a volverme un poquito. El motor de velocidad variable se debe plantear para que haga esto, varíe. Tenga pico, sí, pero varíe. No se puede mantener siempre a un 100% como está acá, o no se debe mantener un mínimo, porque pueden haber en un mínimo problemas mecánicos de condensación en el elemento. Y en un máximo es contraproducente energéticamente, porque puede consumir aún mucho más energía que un compresor de velocidad fija. Entonces, cuando compren un equipo de velocidad variable, no por ser velocidad variable les va a dar un ahorro energético. Tienen que determinarlo para la demanda de su fábrica, porque puede ser contraproducente. Entonces es una tecnología muy nueva que nos está ayudando a tener muchos ahorros, sí, pero pues no es completamente lo mejor ni aplica completamente en todos los casos. Entonces, un ejemplo que les quiero poner acá es, se tiene una máquina de 40 caballos de velocidad fija en que tiene su precio inicial unos $14,800. ¿Qué pasa? El costo operativo anual de esa máquina son $11,340. Entonces, pues llega un asesor de ventas con ustedes y les dice, ¿saben qué? Pues lo que pasa es que esta máquina te cuesta más caro porque es una tecnología superior. Y ustedes dicen, no, pues ahorita, ¿por qué voy a invertir en este? Sí, lo que pasa es que operar esa máquina anualmente son $5,600. Si aplica, ojo, $5,600 versus $11,340 de la velocidad fija. Entonces, fíjense. En el primer año, ustedes tienen el costo de inversión de velocidad variable más la energía eléctrica, son 29,050. Y en el primer año tienen el costo de inversión del de velocidad fija, una máquina más económica, pero se acerca bastante por el costo de energía eléctrica, 26,180. ¿Qué pasa en 3 años? En 3 años, como operar este equipo es más caro, ustedes habrán gastado $48,000 versus $40,000 que habrán gastado en 3 años en este tipo de máquina de velocidad variable. Entonces, para que ustedes hagan una inversión correcta desde un principio y no les pase que 2 o 3 años después vuelven con el gerente de la fábrica y dicen, oye, pues tengo un problema, y el gerente les dice, no, pues vamos a tener que volver a invertir en los compresores para mejorarlos. Hay que tener una prospección o un análisis de 2 a 3 años en este tipo de máquinas. Una parte importante de los ahorros son las bombas de vacío. Ahorita van a ver por qué. Las bombas de vacío actualmente también son de velocidad variable con un elemento de tornillo. Son de este tipo, esta es la nueva generación, con un panel táctil inteligente, un control inteligente donde se le puede cambiar la presión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas en estas bombas? Estas bombas normalmente trabajan a plena carga. Esas pequeñas bombas que ustedes van a ver por allí siempre están trabajando a plena carga. No entran en descarga como los compresores, vamos. Perdón. Entonces, como no entran en descarga como los compresores, ellas solamente se van a parar cuando va alguien y baja el desconectador. Ellas lo que hacen es que cuando alcanza el nivel de vacío, abren una válvula y como que trabajan sin acoplarse, digamos, están como en un carro estándar neutral, pero siguen consumiendo el máximo de potencia. Entonces, cuando se ponen las bombas de vacío de velocidad variable, que se detienen cuando no hay consumo y que regulan su consumo energético, pues los ahorros son impresionantes. Nosotros tenemos ahorros de 50, de 70% de consumo de energía eléctrica en los sistemas de vacío. Y por allí pues hay un compañero que tiene su cámara, que tiene un elemento de tornillo aquí.
Yo sé que, ándale, el elemento de tornillo es un elemento de compresión muy eficiente, es el elemento de compresión más eficiente actualmente. Entonces también se utiliza en la bomba de vacío. Entonces, si tú le agregas este convertidor con un elemento de imanes permanente, con un motor de imanes permanentes para el consumo energético, y le agregas un elemento de tornillo en vez de ser de paletas como las bombas convencionales, tú en promedio tienes un 50-70% de ahorro energético y le entregas al cliente un 50-70% más de flujo de lo que la bomba lo tiene, de la bomba actual. Entonces, es impresionante porque tú llegas y le dices al cliente, ¿sabes qué? Si tú adquieres este equipo, tú vas a disminuir tu consumo energético a la mitad y vas a tener el doble de producción, de capacidad en producción. Entonces, pues, es una ventaja grande. Entonces, bueno, como ya lo habíamos visto, aquí para no entrar en tantos gráficos, cuando se tiene una demanda variable, pero una bomba de velocidad fija, pues la presión es variable, esto no se desea, y el consumo energético es alto. A diferencia que cuando se tiene una demanda variable, que es normal, con una bomba de velocidad variable podemos mantener una presión estable y el consumo energético pues va a disminuir considerablemente. Entonces, normalmente ustedes ven en líneas de producción, hay casos en que se pueden sustituir las bombas individuales en las máquinas por una bomba centralizada, pero hay casos en donde el vacío que se requiere es muy alto, entonces sí necesitas por fuerza mantener una bomba dedicada ahí a pie de máquina porque el vacío es muy alto, entonces no la puedes cambiar. Pero cuando se puede cambiar y se puede centralizar el vacío, la reducción de costos operativos, tanto en mantenimiento como en energía eléctrica, son considerables. Entonces, normalmente ven salas de máquinas con este tipo de bombas, como anillo líquido, o bombas como esta de paletas lubricadas, y ya empezamos a ver una gran diferencia en tecnología por estas bombas, que no es una bomba de vacío, es un sistema de vacío. ¿Por qué es un sistema de vacío? Porque tienes una cabina insonorizada por donde puedes dirigir el calor si lo quieres extraer por un ducto. Tienes un elemento de control que puedes tú estar en tu computadora y ver el estado del equipo, entre otras cualidades. Otro punto importante en reducción de costos operativos, y pues tengo que ser sincero con ustedes, les estoy hablando de la gama de productos que nosotros ofrecemos como empresa, que son bombas de vacío, compresores y generadores de nitrógeno, que son gases industriales que aplican en las fábricas. Pues nosotros podemos pasar de comprar botellas de nitrógeno a generarlo en sitio. Por lo menos el nitrógeno se utiliza para desplazar oxígeno, para tener una mejor calidad en pintura, para procesos electrónicos, soldadura, cortadura láser. Entonces, nosotros podemos, con los compresores que ustedes tienen actualmente, que es básicamente este compresor con filtros, depositar aire comprimido en un tanque, hacerlo pasar por un generador de nitrógeno y almacenarlo en otro tanque. Entonces ustedes se quitan problemas de, por lo menos, manipulación de botellas, de que tienen que hablarle a alguien para que les traiga el nitrógeno cuando se acabe. Y lo más interesante de esto es que esto es uno de los generadores que se han llevado a algunas fábricas. Lo más interesante de esto es que ustedes pasan de comprar nitrógeno a 4, 8 dólares el metro cúbico a nada más 0,50 centavos de energía eléctrica para generar el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno está en lo que respiramos, el aire que respiramos es 70% de nitrógeno, 30, 20 y tantos por ciento de oxígeno. Entonces nada más está allí, pues ahí está el recurso al lado de nosotros, nada más tiene una máquina que lo separa y se los entrega. Entonces la disminución de costos operativos de líneas de producción que utilizan nitrógeno se reduce hasta 90% cuando ustedes lo generan en su fábrica a cuando lo compran. Entonces, finalmente, cuando ustedes van a hacer una inversión, van a tener un retorno siempre que tengan un ahorro.
Cuando tiene una inversión por crecimiento o una inversión porque falló un equipo, pues allí no, de cierta manera no hay un retorno de inversión porque es por sustitución. Pero cuando ustedes tienen un ahorro, es decir, voy a invertir en una máquina $100,000, pero yo sé que yo voy a tener un ahorro cuando yo ponga esa máquina y quite las obsoletas de $50,000. Pues yo sé que yo eso lo voy a recuperar en 2 años, esa inversión que voy a hacer. Y a partir de esos 2 años voy a tener ahorros y ahorros. Entonces, hoy en día, y más con la situación que tenemos, pues se nos pide mucho y se les pide a las fábricas que los proyectos que se autoricen o en los que se inviertan tengan un retorno de inversión de 2 o 3 años mínimo, bueno, como máximo. Permítanme compartirles acá una información rápida de los... sí pueden ver mi PDF, ¿verdad? Sí, sí se mira. Sí, se mira, va. Sí. Lo que pasa es que el ingeniero Gabriel, con el que yo imparto el seminario, que está en servicio en Hermosillo, en nuestra sucursal de Hermosillo, que es gerente de servicio, él tuvo una emergencia, él iba a impartir esta parte y pues ya saben que en servicio técnico, si se para una fábrica, pues tienes que dejar lo que tienes que hacer como un doctor e ir a volver a habilitar el equipo y pues pasó el día de hoy. Yo por estar de repente ahí en ingeniería, pues tengo un poco más trabajo de oficina, pero pues voy a tratar de comentarles un poco esta parte de los decibelios y quiero transmitirle un poquito allí lo que he aprendido con nuestros compañeros de servicio y es que sé que muchos de ustedes están allí en campo con estas máquinas y son los SPMs, que son la cantidad de vibraciones que se generan en los valeros o el acople del equipo. Entonces, según el desgaste que hay entre el motor y el elemento de compresión o los mismos valeros del motor, nosotros podemos con un aparato detectar ciertos decibelios o ustedes lo pueden escuchar. Lo van a escuchar porque empieza en vez de ¿ok? Entonces, normalmente permítanme. Ok, normalmente esas mediciones se hacen acá en lo que es la tapa del motor, en donde está como un ventilador, el acople del motor al elemento de compresión, acá, y pues donde está meramente los rodamientos de los dos elementos de compresión, ¿no? Entonces aquí es donde se tiene que detectar los niveles de ruido para posteriormente con algunas tablas, dependiendo de la potencia del motor, comparar si esos niveles de ruido están dentro del rango normal o son unos niveles de ruido muy altos y ya hay una alta probabilidad de falla de los valeros o rodamientos y pues debe checarse. Entonces ya para cerrar esta parte, hagan de cuenta que estos motores y elementos normalmente tienen como una pequeña varilla. La van a ver como un pequeño cilindro que sale en algunos lugares y son para colocar el dispositivo de medición de decibelios. Pero les voy a contar algo interesante y es que pueden tomar una viga, una varilla allí de hierro, ¿no? Y la ponen allí pegada al elemento y pues con cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Se la ponen así en la oreja y pueden detectar ustedes mismos por su pues, sentido auditivo la diferencia en ciertos lugares. Si hay diferencia, por lo menos acá y acá, ustedes van a notar allí con el fierro que le pongan, si está sonando más o menos. Es algo, pues, poco práctico que yo he visto que ellos hacen cuando están ahí de repente haciendo el mantenimiento, porque el de la planta le dice, ¿sabes qué? He escuchado cierto ruido, pero no sé dónde. Déjame ver si es en los rodamientos del motor o en el rodamiento del acople de compresión. Vas,
haces así, pues donde escuches un poco más turbulento, pues, ¿sabes qué? Es aquí, debe ser esto. Entonces se preparan con las refacciones pues, para hacer el mantenimiento pertinente para evitar un fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por su tiempo. Esto es todo por mi parte. Espero les haya servido para su prospección en trabajo y pues si tienen alguna pregunta, pues ya podemos comenzar con ellas. Hicieron una pregunta. Ok, Dice, hola, tengo un compresor de 50 HP y un secador, pero sigo teniendo humedad en las líneas. manejamos varias máquinas y cilindros. Ok, bueno, señor Gerardo, de impresión. Ok, mire, una pregunta, una buena pregunta, porque primero hay que checar que el secador esté funcionando bien. ¿Cómo pueden checar que el secador, si es refrigerativo, esté funcionando bien? Primero tienen que ver que esté saliendo agua del secador, porque ese es su trabajo, retirar humedad. Y segundo, tiene que estar saliendo aire caliente, que es lo que se retira del aire comprimido. El ventilador tiene que estar girando y tiene que estar saliendo aire caliente. Y el panel, el radiador, por donde está el circuito de refrigeración y de aire comprimido, tiene que estar limpio porque muchas veces se tapa con mucha suciedad y el secador pierde capacidad y empieza a pasar agua a la línea. Si es regenerativo, ya hay que checar el estado de la lúmina, si ya se consumió. Y algo muy importante, señor Gerardo, es que el secador que usted tiene, si su compresor es de 50 caballos, usted está generando unos 220 CFM de aire comprimido. Entonces su secador debería ser por lo menos de 250 CFM, porque el secador tiene que estar un poco más grande de la capacidad que le entra para asegurar que no pase humedad. Entonces, si usted gusta, nos puede pasar los datos que tiene para revisar si efectivamente su secador es apto para su compresor. Si no, por allí vaya hacia la placa del secador y vea el flujo de secado y asegúrese que sea mayor al flujo que genera su compresor. Y con eso, señor Gerardo, debería ser suficiente. Lo otro es que revise que en los tanques de aire comprimido se esté purgando en la parte de abajo el agua constantemente, que tenga purgas automáticas o que en la mañana alguien le abra por allí y salga agua, porque en los tanques de aire comprimido, cuando baja la temperatura, se decanta una muy buena parte de agua y cuando no se está purgando, toda esa agua sigue pasando a la línea. No sé si con eso respondo su pregunta, señor Gerardo. Ok, muy bien. Cualquier cosa por aquí les voy a dejar mi correo para que cualquier duda que tengan, pues va a ser un gusto nosotros atenderla sin costo alguno. Ahora sí que por amor al arte. Por allí, el compañero, el especialista en aire comprimido, el caballero Jorge, no sé si tenga alguna pregunta. Si lo vi por allí, como qué es esto que está diciendo, ¿no? A ver si, igual si tienen algo que agregar, pues esto es ahora sí que casi un foro para que todos aprendamos, ¿eh? Entonces, si tienen algo que agregar, entre todos determinamos qué es lo más lógico, ¿no? Y más coherente. No, bueno, si es que les está pasando humedad, por ejemplo, sí, bueno, como dice usted, tanto revisar el condensador que no esté tapado, muchas veces por polvo o en las cuestiones textiles se llega a pelmazar todo eso y eso permite que no pueda generar bien su ciclo el secador, ¿no? Otra sería, pues, checarles los niveles
de gas que tenga el secador, o por ejemplo, una prueba muy básica, fácil, que a nosotros nos funciona, para ver si realmente el secador está realizando su trabajo, es checando la tubería, la entrada y la salida. Obviamente, la entrada del secador, el aire pues está caliente o tibio, y a la hora de tocar la tubería de la salida, pues obviamente como le baja la temperatura 3 4 grados al aire, pues la salida es muy fría. Prácticamente lo que nosotros realizamos, como que para rápidos, es que a veces no llevamos los manómetros de refrigeración o algo así, simplemente con tocar las tuberías, ya le podremos dar más o menos un poquito de diagnóstico al cliente. ¿Sabe qué? Pues ya está fallando aquí su secador tal cual, no le está bajando la temperatura adecuada al aire, y es por eso es que sigue pasando humedad hacia su línea. Digo, es una prueba muy básica, pero pues realmente es muy funcional, o es real, por así decirlo, ya que sí le baja la temperatura al aire. Correcto, correcto. Coincido en todo lo que el Inge acaba de decir, totalmente. Totalmente. Ahora sí que son ingenieros como el caballero que acaba de hablar, que tienen mucha experiencia en campo y se dan cuenta de esas cuestiones. Y sí, totalmente esa prueba de la tubería, sí veo a mis compañeros que, a ver, está funcionando, ¿no? Yo, hombre, pues, ahora con sus sensores, ¿no? Pero sí, totalmente, Inge Gerardo, todo lo que dice es súper aplicable, la verdad que sí. Gracias, Jorge Daniel, muchas gracias. Por allí, no sé, Juan Delgado, Julio, Roberto, Iván, Víctor, Ever, Edwin, David, Adrián, si tienen alguna pregunta o quieran aportar algo para que entre todos acá solventemos un problema que tengan en su fábrica, en su cuarto de máquina, aprovechemos para lluvia de ideas para solventar ese problema hoy, ya que no pase de esta semana. ¿Todo bien? Entonces, ¿todo bien? Ok, va. Pues si no hay más preguntas, pues vamos a continuar trabajando. Aquí en Tijuana quedan unas 5 horas más de chamba. Inge, Dime, a preguntaron ver, Julio ¿sí? Aboite, Ajá. ¿es ideal colocar purgas en áreas de producción? Sí, si no tienen cuellos de ganso, o sea, si no tienen un quiebre en la tubería para que no se les devuelva el condensado, es bueno tener en donde la humedad les afecta mucho para su proceso, que tengan una trampa de condensados o un filtro con capacidad de humedad. Sí es recomendable porque miren, muchas veces ustedes tienen una buena capacidad de secado, pero siempre queda un remanente en la línea. Y hay veces que ese remanente queda en la tubería y apagan las máquinas, en la noche baja la temperatura, se condensa y pues en la mañana muchas veces el operador abre y saca agua y pues después comienza a trabajar, ¿no? Pero sí es de cierto modo recomendable tener purgas en las áreas de producción. No es, mire, no sería lo ideal porque hay que atacar el problema de raíz. Hay que irse siempre al cuarto de máquinas y ver qué está pasando. No deberían tener agua en producción. Y las purgas o las trampas en puntos de uso, pues que crean una caída de presión y son como paños de agua tibia, ¿no? Porque el problema lo sigues teniendo de raíz. Entonces, yo lo que sí les aconsejaría más es ir a revisar que pues tengan la capacidad suficiente de secado o si esté funcionando bien los equipos para pues evitar estar invirtiendo dinero ahí dentro de producción y llenándose de filtros, llenándose de purgas, cuando pueden hacer una sola inversión en el cuarto de máquinas y ya mantener pues toda el área a una calidad de aire óptima, ¿no?
Entonces, pues es cuestión de que lo evalúen, de cuál es el problema real y en base al problema real y también del presupuesto que tengan, ver qué hacen, ¿no? Si van poniendo algunas cosas allá. Miren, me he encontrado en fábricas que tienen 3 secadores y normalmente están trabajando 2. Y no, pues que aquel secador es el de backup, pero pues este que es el del compresor bueno, eh, pues tiene ese secador, pero ese secador pues se está dañando. Y pues tengo agua en la línea y necesito comprarte 30 purgas y 30 filtros. Y yo le digo, oye, pero pues 30 pulgas y 30 filtros te salen en $5,000. No, no, sí, pues eso es lo que necesito, ok. ¿Y por qué no bypaseas el secador que te está fallando y bypaseas la salida del compresor bueno al tercer secador que está parado de backup y pues lo turnas? No, pues sí, entonces nada más invierte en el bypass en el cuarto de compresores y pues está invirtiendo máximo 20,000 pesos, $1,000 a 5,000 y está solucionando el problema pues de raíz. Entonces yo les recomendaría allí que hagan una evaluación de cuál es el problema real de raíz y en base pues también a su presupuesto pues ver cómo pueden solventar el problema, perdón, dentro de la fábrica. Ok, gracias, David. ¿Tienen por ahí alguna otra pregunta? Ok. Cualquier cosa está con el... Ah, ok. Se requiere válvula check en la descarga del compresor. Adrián, mira, la válvula check, em, normalmente tienes una válvula para la descarga del compresor, sí, porque cuando el compresor entra en descarga, como que libera por allí un poquito, ¿no? De presión. Em, tienes que tener, pues debería venir el equipo con una válvula check, ¿no? Am, en los tanques de separador de aceite debe haber una válvula de seguridad de aire comprimido, pues está la válvula de admisión de la máquina, pero pues, o sea, tú en tu máquina sí deberías tener, debería ya tener el equipo una válvula check, ¿no? Que libera tantita presión cuando entra en descarga. Es una pregunta muy técnica, sí, sí me gustaría aquí que estuviese el ingeniero Gabriel para que me apoye con este tipo de preguntas. De repente no sé si alguien más tenga algo que comentar, no sé, Jorge Daniel acá que es bueno, no sé, en la parte mecánica, u otro ingeniero quiera comentar algo acá. Pero mira, hasta donde yo sé, en los 4 años que tengo en este ramo, después que terminé mis estudios y he visto máquinas, el compresor debe tener una válvula para cuando cae de carga a descarga. Em, si no la tiene tu compresor y tiene algún fallo, pues sí deberíamos revisarlo. Pero si tu compresor está actuando, está trabajando normal y pues no tienes ningún problema, mm, pues ahí habría que revisar si es necesario o no, también de qué tipo de compresor es. No, no sé si por ahí más o menos te aclaré la pregunta, Adrián. Edwin, hasta luego, que estés bien. Te esperamos allí en el próximo seminario. Ok, Adrián, de todas maneras, mira, te voy a compartir un correo de mi compañero Gabriel para que cualquier duda de este tipo, mándale un correo. Oye, Inge, ¿sabes que tengo esta inquietud, tengo esta duda? ¿Qué piensas al respecto? Y ya él con mucho gusto te va a responder y te va a dar indicaciones. Como te digo, pues, parte de nuestra asesoría pues, es gratuita, nos gusta lo que hacemos y pues, estamos a su disposición. ¿Va? ¿Alguien más allí que
que quiera aportar o preguntar algo? Para la válvula check que comenta, es Ajá. en la línea. La válvula check que comenta es instalarla en la descarga, o sea, en la línea después de la válvula de presión mínima. Esa es la válvula check, que sí es bueno poner una válvula check, pero ya hacia la tubería. Ah, ok. Ah, ya. Bueno, por ejemplo, en el campo nosotros nos hemos encontrado diversas opiniones. Hay quienes han comentado o luego se asesoran con alguien que sí es necesaria alguna válvula check en la línea o en la descarga o en la salida del compresor. ¿Sale? En nuestro punto de vista, o como nosotros se lo recomendamos, no es necesaria esa válvula check. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesaria esa válvula check? Porque aquí el compresor debe de detectar la presión que tenemos en toda la línea, parejo, tal cual, para que cuando se baje la presión de la línea, pues obviamente el compresor vuelva a entrar en carga y pueda hacer correctamente sus ciclos de carga-descarga. Cuando nosotros tenemos una válvula check, pues obviamente no es unidireccional, o sea, no permite que la presión que tenemos nosotros después de la válvula check se nos regrese. O sea, entonces el compresor puede no tener una lectura real de qué presión es la que tenemos realmente en la línea. Ahora, la válvula check, como nosotros lo consideramos también, no es necesaria porque en un compresor de tornillo, por ejemplo, arriba del depósito de aceite, pues tenemos la válvula de presión mínima, que precisamente su funcionalidad es como si fuera una válvula check, que impide que la presión que tenemos dentro de la línea se nos regrese hacia dentro del sistema del compresor. Entonces, cuando el compresor lo tenemos en descarga, pues obviamente la presión de la línea no se nos regresa hacia el sistema del compresor debido a la válvula de presión mínima. Así que de acuerdo a, por ejemplo, a nuestra experiencia, pues una válvula check en la línea realmente no tendría caso. Órale. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Oh, pues ahí está Adrián. Tenemos aquí buenos compañeros que asistieron. Ok, no, pues me alegra muchísimo, la verdad, esta reunión que tuvimos. Gracias, Leti, gracias a todos por su tiempo. Una gracias especiales aquí a Jorge Daniel por la asistencia. Espero que también te haya servido mucho por allí la información que dimos. Gracias por ayudar aquí a nuestros compañeros de las fábricas de Tijuana y del norte. Y bueno, pues sin más, yo creo que ya por ahí algunos deben tener hambre, ya es hora de la comida, ¿no? Por aquí. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, gracias por su tiempo y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Les voy a dejar ahí en el chat mi correo electrónico por si quieren compartirnos sus dudas, hacernos llegar su información. Si quieren una visita adicional a sus empresas para verificar algunos problemas o detalles en sus compresores, también ahí pueden agendarnos. Y también les voy a compartir el enlace del siguiente seminario. Voy a compartir la pantallita para que puedan ver la invitación. De todas maneras, pues ahí les vamos a tratar de hacer llegar información por correíto. El siguiente webinar vamos a hablar del diseño óptimo del sistema de aire comprimido, tanto electricidad y beneficios del monitoreo y también sobre el tratamiento de aire y recuperación energética. Igual, pues ahí les comparto el enlace por si quieren ya irse registrando. Les voy a hacer llegar la información, así como en y pues cualquier cosita estaremos ahí en contacto. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y pues si van a comer, provecho y continuar trabajando. Muchas gracias. Ya por nuestra parte sería todo.